Hola, mucho gusto de verlos aquí. Buenos días o buenas tardes, dependiendo en el momento en el que ustedes vean esta grabación. Esa es la ventaja de que tenemos en las redes esta opción de verlo en el horario que a nosotros nos acomode o nos quede mejor. Así que, bueno, bienvenido a esta plática que tiene de título El poder oculto del enojo. La intención aquí va a ser que tú puedas conocer cómo el enojo tiene funciones muy interesantes dentro del sistema. Por eso nosotros pusimos aquí esta frase de transformando una emoción difícil en una herramienta de poder. ¿Te imaginas poder utilizar el enojo a tu favor? En cualquiera de las circunstancias de vida, a lo mejor ni siquiera lo pensamos porque lo más común es que pues te digan que tienes que omitir cuando estás enojado o cambiar, pero esta es una nueva idea de transformación que esperemos que abra esta visión nueva para ti y que conozcas algo más de tu propio sistema. Me presento con ustedes. Yo soy Verónica Medellín. Estudié primero que nada la licenciatura en Administración de Empresas. Después estudié la licenciatura en Psicología Clínica y finalmente un estudio que es de consultor de semiología en la vida cotidiana. Mis áreas de experiencia son consultas individuales, de pareja y de familia, pero con un enfoque especializado hacia las empresas familiares. También mis talentos, o en lo que más me desarrollo generalmente, es en el diseño de plataformas cognitivas, es decir, plataformas que muestren la teoría de cómo funciona nuestro sistema interno. También programas personalizados para mejorar las relaciones y el desempeño, porque en estas empresas familiares no nada más se mezclan las decisiones empresariales, sino también los lazos y los vínculos familiares. Y esto es importante saber cómo relacionar un área con otra área sin que ésta entre en conflicto. También he realizado la implementación del modelo de ingeniería emocional de mi creación. Este tiene la finalidad de elevar la calidad de vida conociendo tu propio sistema. Ahorita vamos a ver cómo el problema más grande que tenemos los seres humanos es que no nos conocemos a nosotros mismos. También te quiero comentar que tengo habilidades claves como la resolución de conflictos empresariales y familiares, la gestión del bienestar emocional y de la ingeniería emocional. También me dedico a hacer talleres y desarrollo de habilidades blandas, o puedo también acompañar los procesos de autoconocimiento y de tomas de decisiones conscientes. Todo el día estamos tomando decisiones y a veces ni siquiera nos damos cuenta de las decisiones que estamos tomando. Es momento de hacer algún cambio para poder hacer estas transformaciones interesantes. También hago la mentoría en equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Generalmente estamos volcados a dar toda nuestra vida profesional y nos olvidamos de nosotros mismos. El objetivo de esta plática es reconocer al enojo como una herramienta poderosa, es decir, aprender a transformar esta emoción en una aliada para mejorar nuestras relaciones y decisiones cotidianas. ¿Te imaginas cómo sería utilizar el enojo a tu favor? Porque el enojo lo que hace generalmente es alejarnos de las personas, o cuando estamos enojados nos alejamos de las personas, o la gente se aleja del que está enojado. O cuando estamos con alguien enojado, nos mimetizamos y entonces transferimos esta emoción de enojo a los demás. Y muchas veces de manera inconsciente, ni siquiera nos damos cuenta que esto esté sucediendo. Pues vamos a ir viendo cada una de las características del enojo, porque recuerda que lo cultural, lo normal es que el enojo sea silenciado o tratado de disminuirse, pero como en una contención de aguantar. Y esta es la complicación que tiene esta emoción del enojo. Entonces, poco a poco vamos a ir conociendo a lo largo de esta plática características interesantes que vas a poder llevar a cabo para hacer esta transformación. ¿Qué es lo que vamos a revisar en esta plática? Bueno, te voy a comentar los 6 temas principales que vamos a ver. El primero es el autoconocimiento. Vamos a hablar de este y cómo funciona en los seres humanos. Vamos a hablar también de la relación que hay entre el pensamiento, la emoción y la acción. Estas tres van conectadas, siempre están en unión y en enlace para cada una de las cosas que estamos realizando en la vida. Vamos a hablar de emociones positivas y negativas, como nos han enseñado durante toda la vida. Vamos a hablar de la función y la disfunción del enojo. ¿Sabías que el enojo puede ser funcional dentro del sistema?
Pues aquí puede ser que lo descubras o lo escuches por primera vez. Y luego te voy a platicar cómo puedes hacer la transformación para utilizar el enojo como una herramienta que puedas utilizar a tu favor. Finalmente, te voy a hacer un resumen en las conclusiones de estas 5 temáticas que hablamos antes para que te lleves muy puntual las características importantes. Hablaremos entonces primero del autoconocimiento. Fíjate que es interesante que creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero yo me he puesto a preguntar en algunas de las sesiones con la gente con la que trabajo si realmente sabes cuál es, por ejemplo, el sistema de pensamientos o si tú conoces todas las emociones y cómo funcionan. Y de ahí, esta conexión entre el pensamiento y las emociones nos dan las acciones, o sea que todo tiene una manera estructurada de funcionar, pero como no la conocemos, generalmente decimos yo así soy. Este yo así soy me da la justificación de no tener que modificar nada en mi propio ser, porque como así nací, así he sido, probablemente así vaya a terminar mis días, tengo la justificación de tener un carácter desmedido, que el enojo es una de estas características. La gente que acostumbra a enojarse mucho tiene esta justificación de decir, yo así soy, desde que era pequeña siempre me enojo mucho y así funcionan las cosas. No hay una manera como la pueda cambiar. Entonces, a partir de este yo así soy, nos quedamos enganchados en esto que solo vemos como una reacción mecánica, sin la posibilidad de poder hacer transformaciones. Hoy vamos a hacer algo diferente y vamos a empezar a platicar para conocernos a nosotros mismos, que estamos formados principalmente por 2 grandes códigos. Un código genético, que es el que nos brindan nuestros padres a través de la genética informada que ya traemos en el cuerpo por la información recibida, y el otro lado es el código cultural. Este código cultural, que es todo lo que nos fueron enseñando en la familia, en la escuela y en la sociedad, para cumplir con las normas y reglas y costumbres del lugar y de las tradiciones donde vivimos. Estos 2 códigos se unen de tan buena manera que es muy difícil identificar si una característica que yo tenga en mi comportamiento viene de mi código genético o viene de mi código cultural. Porque podríamos pensar que el enojo viene porque es un código genético, es decir, mi papá se enoja mucho y mi mamá se enoja mucho y por eso lo tengo. Pero también hemos visto en la estructura que se puede formar de un código cultural, es decir, a lo mejor yo no lo traigo de código genético, pero lo aprendí porque en mi familia es la emoción más recurrente. Todo el mundo se enoja y a lo mejor entonces yo desde pequeña tuve que aprender que enojarme es parte de las relaciones humanas. Este es parte del código cultural. Aún así, tú lo hayas recibido como código genético o lo hayas recibido como código cultural, esta plática te va a funcionar porque es en sí darle uso al enojo. Es una transformación consciente. Mientras yo no conozca estas capacidades que tengo de transformar mi propio comportamiento, no puedo hacer nada distinto. Solo me quedo como si fuera víctima de las circunstancias o como si esto es lo que yo tuviera que aceptar. Así es y no hay cómo modificarlo. Este desconocimiento de nosotros mismos no nos permite hacer cambios radicales para poder, por ejemplo, disminuir o acotar o utilizar a nuestro favor, en este caso, el enojo. Todo esto que yo te estoy platicando al interior de nosotros mismos tiene una estructura específica, nada es al azar. Esta estructura, como no la conocemos, no sabemos cómo hacer las modificaciones adecuadas. Es, por ejemplo, si yo quiero hacer una receta de un pastel, y cuando lo termino de hacer, me dijeron que no quedó muy rico o que no está sabroso, entonces tendría que saber qué ingredientes tiene para que yo pueda hacer una modificación. Cuando yo entiendo los ingredientes que tiene esta receta, puedo cambiar algunos ingredientes y cambiar el resultado. En esta estructura funciona igual. Mientras yo no conozca la estructura del enojo, no puedo hacer ninguna transformación y mucho menos cuando me justifico con la frase de yo así soy, como platicaba en el principio. Si yo así soy, no hay una manera para cambiarla, pero sí, te vas a sorprender. Hay una manera para cambiarla. Necesitamos ir moviéndonos del aprendizaje al desaprendizaje. Es decir,
Yo ya tengo ciertas características que por esta costumbre mecánica de vivir las he aprendido. Todo esto se va sumando en el código cultural. Y cuando yo ya lo aprendí, es muy difícil a veces hasta darme cuenta que reacciono por tal o cual cosa. Con este tipo de pláticas, tú vas a poder desaprender esto que para ti pareciera mecánico y que pareciera que es una reacción natural. También la puedes modificar, pero la pieza con la que tendrías que empezar este proceso, y ojo, porque es muy importante, es la autoobservación. Quiere decir que tengo que empezar a mirarme a mí mismo. Generalmente cuando doy este tipo de pláticas y les empiezo a preguntar qué tanto te enojas y empezamos a hacer esta reflexión, generalmente nos viene a la mente alguien más que se enoja o que ya sabemos que es muy enojón o muy enojona. Entonces estamos acostumbrados a ver al otro, pero difícilmente alcanzamos a ver nuestra propia persona. Esta es la herramienta de la autoobservación y este proceso lo necesita para que tú te des cuenta y puedas empezar a hacer tus transformaciones. Entonces te pregunto si estás listo para empezar con este proceso de autoobservación. Vamos a hablar entonces un poco de esta estructura que yo te comentaba, que en todos los seres humanos es igual, aunque ha cambiado por la variación de la genética y la variación del código cultural. Es decir, cómo tengo la combinación de la historia de mi padre y de mi madre y cómo tengo entonces también el aprendizaje que tengo en la cultura. Bueno, pues esta relación empieza a partir del pensamiento. Este pensamiento que todos tenemos. ¿Has oído esta voz que tienes interna? Eso es lo que podríamos llamar como en primera instancia el sistema de pensamientos. Este sistema de pensamientos viene cargado de información. Si tú te das cuenta, son varias frases que vienen continuamente. Y cuando estas frases, una de ellas o algunas de ellas son validadas, entran a mi sistema y se conectan con la emoción, es decir, generan una emoción específica. Si este pensamiento es negativo, la emoción generada puede ser de ansiedad o de tristeza o de enojo. Y si el pensamiento es positivo, esta emoción puede ser de alegría, de satisfacción o de gusto. Entonces, dependiendo del pensamiento que yo valide, por supuesto que tiene que ver con la emoción con la que yo conecto. Y después que están unidas estas dos, que es el pensamiento y la emoción, es realmente mi comportamiento, es mi acción, es cómo me voy a comportar en todo lo que sucede. Entonces, si te fijas, esta relación hay que irla reconociendo para que podamos saber que hay una división en estas tres partes frente al comportamiento. Hay comportamientos que están solamente basados en el pensamiento, es decir, este pensamiento que se puede volver muy rígido como autoexigencia o como autovaloración y entonces me hace el pensamiento que yo esté obligándome a estar cubriendo mis propios juicios, por ejemplo. Esa es una manera de comportamiento basado en el pensamiento. Hay otro comportamiento basado en la emoción. Por ejemplo, la gente que solo siente y se deja llevar por la emoción, si tiene una emoción positiva, viene este entusiasmo desmedido, ¿no? Y dejo actuar o decido a través de esta emoción exasperada o avanzada. Y entonces este comportamiento no lleva pensamiento en la mayoría de los casos. Tenemos que entonces estar observando si estos comportamientos son únicamente del pensamiento o únicamente de la emoción, porque entonces podemos empezar a regular este sistema de alguna manera. En esta ocasión nos queremos centrar en la emoción. Habrá más pláticas adelante donde tú puedas escuchar acerca del pensamiento o acerca de la acción, pero hoy me quiero enfocar específicamente en la emoción y va a ser la emoción del enojo. Esa es la que vamos a aprender el día de hoy. Esta emoción del enojo, básicamente, culturalmente, está muy negada. De hecho, hasta le dicen que es una de las emociones negativas. Cuando nosotros escuchamos que esto ya es una emoción negativa, por supuesto que lo menos que queremos es que se presente en nuestras vidas o en las vidas de alguien de los que queremos. Es así entonces que el enojo es difícil que la gente lo pueda tratar de
permitir, aceptar o acoplar en la vida, porque pareciera más la generación de un conflicto. Culturalmente, como te platicaba hace un momento, las emociones nos las han enseñado como positivas y negativas. Cuando yo pienso esto, entonces parece que las divido en emociones buenas y en emociones malas. Y si las dividiera así, el enojo, adivina dónde quedaría. Sí, por supuesto, quedaría en las emociones malas. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo donde Paul Ekman, que es un gran estudioso de las emociones, hace un acróstico, perdón, que se llama MATEA. Y en este MATEA nombra las 5 emociones principales, tal y cual él las descubre, de las cuales estas 5 son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el asco. Aunque ahora te sorprenda un poco el asco, puede ser que en otra plática hablemos sobre eso, pero así las definió él. Y entonces, en estas 5 que yo te acabo de nombrar, si las dividiéramos en positivas y negativas, si te fijas, 4 de ellas quedarían en las negativas y una sola quedaría en las positivas. Es decir, solo la alegría quedaría en las positivas. Imagínate entonces, si se supone que culturalmente tenemos que mantenernos en las emociones positivas, estaríamos obligados a mantenernos felices las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Tú crees que es posible? Pues no lo es. Y en realidad se vuelve una exigencia muy dura o parece como una incapacidad humana de que pudiéramos estar alegres todo el día. Y yo creo que esto culturalmente tenemos que modificarlo ya. Tenemos que aprender que cada una de estas 5 emociones tiene una función en nuestro sistema. Cuando aprendamos las funciones que cada una de ellas tiene, vamos a hacer la utilización de estas emociones no como positivas y negativas, sino como herramientas útiles para nuestro desarrollo y nuestra calidad de vida. Y hacia allá vamos. Porque imagínate que cuando tú te enojas, ¿qué es lo que la gente acostumbra a decirte por lo general? Sí, te dicen, no te enojes, como si fuera tan sencillo cuando ya estás enojado, pasar de un momento a otro a no enojarte. Es imposible. La gente tiene esta emoción del enojo y no sabemos cómo gestionarla. Creemos que tenemos que controlarla, tenemos que aguantarnos, tenemos que disminuirla, evadirla, pero no es así. Tenemos la manera para poderla gestionar, que eso es lo adecuado. Y te quiero platicar algo muy interesante, porque por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando se encuentran en tristeza, como culturalmente tampoco está bien percibido que los hombres puedan mostrar o decir su tristeza, lo que acostumbran es entonces mostrar enojo. Muchos hombres prefieren enojarse y mostrar su enojo antes de mostrar su tristeza. Lo que sería ideal aquí es que podamos aprender como seres humanos a gestionar esta emoción y así haremos transformaciones interesantes. Otras de las cosas culturales en las que pasa muchísimo con el enojo es decir que el otro es el que me hace enojar o otra situación es la que me hace enojar a mí. Y cuando yo digo esas frases, entonces parece que me voy a dejar de enojar hasta que la otra persona cambie o me voy a dejar de enojar hasta que la situación cambie. Me quedo fuera de la posibilidad de hacer una transformación en mi propio ser. Te quiero hacer la aclaración que nosotros nos enojamos por nuestra propia estructura interna. Cuando tú conozcas tu estructura interna, entonces vas a poder ver cómo no depende mi enojo ni de otra persona, ni de otra situación, ni de ninguna circunstancia. Depende de una interpretación interna que yo hago de cada una de las situaciones que vivo. Para poder aceptar el enojo como es, necesitamos cambiar un poco este texto de que sea positivo o negativo y lo vamos a transformar a que sea funcional o disfuncional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo le doy la capacidad a mi emoción de que tenga una parte funcional en mi sistema, la puedo aceptar para poder observarla, gestionarla y transformarla. Si yo creo que es mala, me la vivo en rechazo y no puedo hacer esta transferencia y modificación. Lo primero que tengo que hacer entonces es reconocer mi emoción.
Generalmente cuando te dicen estás enojado, aun y cuando estés enojado, dices no, ya por mecanicidad. Pero cuando tú puedes empezar a reconocer esta emoción, vas a poder distinguir si estás en función o en disfunción de ella. Cuando yo estoy enojado, lo que generalmente hago es evadir mi enojo, tratar de controlarlo, pero tratar de controlarlo, quiero que pienses como en un ejemplo de una olla express, que ya tiene mucha presión por dentro y sigues tratando de contenerlo. La gente que se enoja hay un momento en que ya no puede contenerlo y esta olla express explota. Y es cuando ya estos enojos se hacen desmedidos o se hacen violentos o surge que hay golpes o se golpea una puerta, ¿no? O se avienta una silla, porque se trata de controlar y esta presión interna no permite que haya un desfogue de esta energía. Entonces, hoy vas a ver una transferencia diferente. El enojo no es para aguantarse. Y una de las características básicas que hace que la gente que esté enojada explote por completo es cuando alguien más llega y te dice, cálmate o tranquilito. Son las peores palabras que se le podrían decir a alguien que esté en un enojo muy grande. Entonces, vamos aprendiendo cómo funciona el enojo. Este enojo, como te comentaba hace un momento, tiene que ver con una interpretación de los hechos. Cuando yo estoy viviendo situaciones o circunstancias o estoy cerca de alguna persona, mi pensamiento está interpretando todo lo que está sucediendo, aun y cuando yo no me dé cuenta. El enojo tiene esta característica de estar observando lo que sucede. Cuando es funcional, cuando yo me alcanzo a dar cuenta que puedo ocuparlo como una herramienta transformadora, cuando sí puedo dar un resultado y puedo entender por qué me enojo. Esta es la manera funcional y lo vamos a ver más adelante. Pero la manera disfuncional es cuando este enojo se torna en violencia. Eso definitivamente sí tiene que frenarse. Tiene que buscarse la manera específica para detener esta disfunción en el enojo. Te puedes enojar, pero lo que no está permitido es agredir, violentar o golpear a otra persona o a dañar a alguien en específico o hasta dañar, ¿no? Cosas físicas. Esta es la parte disfuncional del enojo. Pero esperamos que cuando tú trabajes con la parte funcional del enojo, no tengas que llegar a esta parte de la disfunción. Ahí está la división en esta visión. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Es la transformación. Bueno, para empezar a gestionar la emoción, el primer paso es que la reconozcas, que tú puedas decirte a ti mismo cuando sí estás enojado, darte cuenta. Este darte cuenta te da la posibilidad de reconocer cómo te sientes en realidad. Ni siquiera se lo tienes que ir a explicar a nadie más. Pero con que te des cuenta tú, este es el primer paso. Utilizando la autoobservación y reconociendo la emoción. Sí, sí estoy enojado. A partir de haber reconocido la emoción, entonces empieza el proceso de gestionarla. Para que tú puedas comprender esta emoción, es que va relacionada a un tema de interpretación relacionado al control. Es decir, o yo quiero controlar a alguien o a alguna situación o circunstancia, o siento que alguien quiere controlarme a mí o alguna circunstancia o situación quiere controlar cómo actúo o cómo resuelvo tal o cual cosa. Esta es la parte fundamental del enojo. Quiero que pienses en algo que te enoja o en alguien que te enoja, que lo tengas muy claro para esta plática, para que vayas viendo cómo puedes resolver y hacer esta transformación a partir de este momento. Ya que tienes a esta persona o esta circunstancia, quiero que observes si tiene que ver con el control. Básicamente es que creemos que vamos a controlar ciertas cosas. Muchas cosas salen de nuestro control, no nos corresponden, no podemos hacer nada al respecto. Hay situaciones que simplemente son, las personas simplemente son y simplemente están, no podemos cambiarlos. Y el control es que yo tengo la necesidad de que algo sea diferente, porque creo que así debería de ser. Entonces, observa primero esta base. Después que entiendas, observes esto del control, te voy a explicar que a partir del control vienen dos razones por las cuales nos enojamos.
Solo hay estas dos razones. Así que con el ejemplo que pensaste, trata de irnos siguiendo a ver si puedes solucionar tu enojo. La primera de las razones por la que nos enojamos es por las expectativas. Es decir, yo quiero que una persona actúe como yo esperaba, como yo pensaba o como yo quería. Y si no lo hace, me enojo. ¿Ok? Estas expectativas también pueden ser no solo con personas, sino con circunstancias o situaciones. Por ejemplo, yo pienso que voy a llegar temprano al trabajo y de camino me toca el tráfico. Cuando me toca el tráfico es que es una circunstancia que solo está pasando, pero me enojo porque mi expectativa era que yo iba a hacer 15 minutos de tiempo y con el tráfico voy a hacer media hora. Entonces sale de mi control y me enojo. ¿Ok? Entonces, esta es una de las razones por las que nos enojamos. A ver si esta te hace sentido con la persona que elegiste. A lo mejor tú quieres que esta persona responda como tú lo esperas. Este es con respecto a las expectativas. Y puede ser que yo me enoje porque estoy demandando la expectativa de alguien más o de algo más, o al revés, alguien está esperando que yo actúe de una cierta manera. Y puede ser que yo me enoje porque me están pidiendo que yo haga algo que yo no quiero hacer, porque no está dentro de mis expectativas, está dentro de las expectativas de otra persona. ¿Te fijas cómo esto tiene que ver más conmigo que con el otro? Cuando yo alcance a descubrir qué expectativas tengo y por qué las estoy tratando de llevar a cabo, puedo hacerme cargo de que esta emoción es mía, porque estas expectativas son mías y fueron creadas en el sistema y en la estructura en algún momento, que más adelante podremos hablar un poco más de estas expectativas. Si el ejemplo que pensaste en la persona o la circunstancia se resolvió con la expectativa, pues lo tienes claro. No podemos determinar qué es lo que las otras personas pueden hacer o quieren hacer. Y la segunda razón por la que nos enojamos son los límites. Es decir, alguien sobrepasó los límites que yo no puse, no dije, no marqué cuando era suficiente, pero cuando los rebasaron sí me enojé al respecto. O al revés, yo rebasé los límites de alguna persona y por eso se enojó. Pero a lo mejor son límites que no fueron explícitos, que no los hablamos, que no supimos hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, observa si este ejemplo que elegiste tiene que ver entonces con los límites. Esta es otra plática que podríamos hacer, cómo se ponen los límites, porque entre las relaciones humanas es necesario marcar los límites. Las relaciones humanas más sanas son las que tienen límites. A veces creemos que los límites no son amorosos, pero claro que sí son amorosos, solo hay que saber ponerlos. Entonces, cuando tú ya tienes esta estructura de cuando te enojes, primero reconocer el enojo, después darte cuenta que tiene que ver con el control y definir después si tiene que ver con las expectativas o con los límites, lo que estás llevando a cabo aquí es un pensamiento autorreflexivo. Vas a pasar de un pensamiento crítico, es decir, que solo enjuicia, se enoja y directamente reacciona, a un pensamiento autorreflexivo donde yo me doy cuenta de lo que sucede a través de las situaciones con las que vivo o las personas con las que vivo y puedo hacerme cargo, puedo hacer algo al respecto. Y esta es la transformación. Cuando yo me doy cuenta, sí puedo hacer algo con mi enojo. Puedo empezar por comprenderme a mí mismo y por tratar de comprender mi forma de actuar frente a lo que me sucede. Pues con esto vamos llegando ya a las conclusiones porque tenemos poco tiempo, pero por supuesto que estamos aprovechándolo al máximo. Entonces recuerda que hay puntos importantes. El primero, la herramienta de la autoobservación. Empieza por mirarte a ti mismo, por reconocerte a ti mismo. En la medida en la que vas reconociendo cómo actúas frente a lo que te sucede, vas a ir saliendo de la mecanicidad del sistema. Te vas a sorprender y vas a poder cambiar esa frase de decir yo así soy a poder hacer tus propias transformaciones. Cuando tú te observas y te das cuenta de las características, puedes responsabilizarte de ti mismo. ¿Te imaginas hacerte cargo tú de tu enojo? Y adivina qué, no te tienes que hacer cargo del enojo de los demás. Puedes ser responsable afectivamente, es decir, escuchar, acompañar, comprender, pero no tienes que solucionar el enojo del otro. Con que tú vayas solucionando el enojo propio, eso será suficiente.
Y en la medida en la que tú practiques más cómo resolver tu propio enojo, probablemente las personas que están a tu alrededor podrán entenderlo también. Es más, podrías compartirles también este video. Recuerda que todo el tiempo estamos aprendiendo y todo este tipo de características podemos sumarlo a nuestra calidad de vida. Lo más interesante aquí es que necesitamos la práctica. Ya tienes la información, pero practica, practica, practica. Así que hoy te puedo decir que es bueno permitirse enojarse, pero también es bueno observar esta gestión de emociones. Con la práctica irás disminuyendo los efectos disfuncionales que el enojo puede generar en tus vínculos y relaciones. Ojalá esta plática haya sido interesante para ti, que te hayas llevado herramientas. Aquí te dejo a continuación mi contacto por si gustas mandarme un mensaje o contactarme por WhatsApp y te podemos o te puedo enviar más pláticas que tengamos al respecto sobre otros eventos o otras informaciones. Me da mucho gusto que participaras en esta plática. Espero que esto haya sido de utilidad. Si te sirvió, compártelo. Envíanos tus mensajes y estaremos aquí pendientes de recibirlos. Gracias por participar y gracias por estar aquí.